Bueno, segunda noticia, la revista The Economist trae hoy editorial y un artículo también sobre las elecciones en el Ecuador. Son el 17 de febrero, es decir, en poco más de una semana. Según todas las encuestas, va a ser reelegido el presidente Rafael Correa. Hay otros candidatos como Guillermo Lasso, un empresario, como Lucio Gutiérrez, que fue presidente entre el 2003 y el 2005 en el Ecuador. Correa tiene un balance muy agridulce, ¿no? Tiene cosas buenas, se ha aprovechado del boom petrolero y por supuesto les ha dado subsidios a 2 millones de personas pobres en Ecuador, que es un país que tiene 14 millones y medio de habitantes. Pero por otro lado hay gastos del gobierno altísimos. En este momento hay 34.500 automóviles oficiales que utilizan los funcionarios. Pero para rematar, Correa ha cerrado periódicos, ha demandado a muchos periodistas, tuvo esa gran bronca con el diario El Universo de Guayaquil de mayor circulación y tal vez uno de los de más importancia en Ecuador sin ninguna duda. Ha utilizado mal esto que llaman las cadenas, que enlazan a todos los canales de televisión, todas las emisoras de radio para que él hable, y lo ha hecho en 1.365 ocasiones entre junio del 2007 y agosto del 2012. Hay gente que también dice que se ha tomado las cortes como hizo Hugo Chávez en Venezuela. ¿Es Correa una segunda edición de Chávez? ¿Está bien que Correa siga gobernando al Ecuador? Hay muchísima gente que lo respalda. ¿Qué piensa usted? Sí, el respaldo es muy interesante porque cuando tú miras las encuestas hay un porcentaje de la población que sigue confiando en que a pesar de las características de su gobierno tan personalista, muy parecido a Chávez en ese sentido, que ha desmantelado el Poder Judicial, ha colocado a sus amigos en la rama judicial, donde no hay autonomía de poderes, donde él decide qué se dice y qué se hace, donde hay pocas libertades para los periodistas para que puedan ejercer su trabajo y donde además una de las características, yo creo, más significativas del gobierno de Correa es esa manera que tiene él de ser tan sensible a la crítica. Él no permite ningún tipo de crítica ni a su persona, ni a su gobierno, ni a su gestión. Y eso es un poco muy difícil porque los gobernantes tienen que estar dispuestos a las críticas y las revisiones y a las autorrevisiones. Y yo creo que en este caso, por un lado, hay una reducción de la pobreza. Por ejemplo, en el 2000 había más del 60% de pobres en el Ecuador, según los últimos datos. Hay una reducción de la pobreza al 27%, o sea, es bastante significativo. Pero también, como tú dijiste, el gasto público es una cosa desordenada y tiene una deuda externa muy abultada. Así que en esas condiciones él enfrenta un segundo mandato muy complicado. Pablo Pardo. Sí, a mí una de las cosas que me llaman un poco la atención, digamos, de esta línea de gobierno, que bueno, se la llama un poco bolivariana, etcétera, porque ciertamente Correa, Chávez, también Morales presentan cosas en común, por ejemplo, su hipersusceptibilidad a las críticas, casi se las toman de una manera personal, cuando hoy en día yo creo que si eres político en una democracia, para bien o para mal tienes que estar acostumbrado a que te llamen absolutamente de todo. Pero una cosa que me llama la atención de Ecuador, que también la tiene Venezuela y también en menor medida Bolivia, es la tremenda dependencia del petróleo y de las industrias extractivas. Y es aparentemente lo que está manteniendo toda la economía funcionando y todo el sistema de distribución o de redistribución funcionando. Esto me parece preocupante, por un lado, porque es una dependencia tremenda de un solo sector, en segundo lugar, porque automáticamente esto genera corrupción, y da igual que sea en España que en Ecuador, y en tercer lugar, por lo que sabemos y por lo que la industria cuenta, la industria petrolera de Ecuador y de Venezuela están quedándose muy desfasadas. Es decir, la gran ventaja que tienen es que tienen muchísimo petróleo. Pero es decir, ¿hasta qué punto más allá de que el régimen te guste o el régimen no te guste, es decir, hasta qué punto este régimen puede seguir manteniéndose en el futuro si en un momento dado los precios del petróleo bajan o Estados Unidos sigue aumentando su producción de petróleo? Llama la atención no solamente en Ecuador, donde las encuestas muestran, en el mejor de los casos, 36 puntos de distancia entre Correa y su siguiente contrincante, Gregorio Lasso, sino en Venezuela, en Argentina, en Bolivia, la ausencia total de una oposición organizada y de un discurso de oposición. Lo único que ha hecho la oposición allí, tanto como en Venezuela, es criticar al candidato
y aparece, no hay ninguna alternativa a lo que es la fórmula populista que se está, digamos, regando en América Latina, que es gasto público, carisma personal, intolerancia a la crítica y dedicación o demagogia también a los pobres. ¿Cuál es la alternativa para que los países pues, no sigan con estos líderes que se perpetúan en el poder con un costo grande en la economía? Es un poco como que los antiguos grandes partidos han desaparecido de la escena y no hay nadie que los sustituya. El discurso de oposición no existe. O sea,